Hola chicos, ¿cómo le va? Bueno, continuando con el último video que se abordó los pequeños resúmenes haciendo referencia a los temas de fuerza, describimos que una de las consecuencias que puede originar una fuerza es, aparte de la deformación, es el movimiento. Entonces hay un tema específico de física que se dedica a estudiar el movimiento y que es la cinemática. Llamamos cinemática al estudio de los cuerpos en movimiento sin considerar las causas que lo producen. En este caso, es una definición recomendable para que ustedes lo puedan copiar en su carpeta y luego lo puedan estudiar. En clase se había dictado de que la cinemática es la rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos sin especificar las causas que lo provocan. Responde a la pregunta el cómo se mueven, pero no especifica ni explica el por qué. Con respecto a la pregunta el por qué, existe otra rama de la física que se dedica al estudio del mismo, que es la dinámica, y que lo veremos más adelante. Una vez que tenemos definido cinemática, que se dedica al estudio del movimiento de los cuerpos, vamos a definir ahora qué es un movimiento. Entonces, un cuerpo está en movimiento cuando cambia de posición o de lugar en el espacio respecto de un punto de referencia a través de un cierto tiempo. Entonces, estas características pueden referirse de que los movimientos de un cuerpo va a depender de qué punto de vista se lo está observando para poder describir si hay un desplazamiento del mismo, y si no lo hay, obviamente se encontraría en reposo. Por consiguiente, vamos a definir un ejemplo. Un cuerpo A se mueve respecto de otro B cuando con el paso del tiempo varía la posición de uno respecto del otro, y siempre que se habla de movimiento se piensa en un cuerpo de referencia al que consideramos como fijo. Por ejemplo, en este ejemplo vemos lo siguiente: un cuerpo B, en la representación de este pequeño dibujo, de una persona que está observando, levantando la cabeza, mirando a los cielos, en que representa el dibujo obviamente, cómo pasa sobrevolando un aeroplano. El punto de referencia sería la persona que está quieta observándola, y el cuerpo A, que obviamente es el que se desplaza en sentido de izquierda a derecha. Entonces, obviamente, denotamos que ahí sí está en movimiento, porque respecto a la observación del punto de referencia, vemos que las distancias y las discrepancias de las distancias que existen en el mismo son diferentes. Si hubiera estado quieto ese cuerpo, cosa que sería imposible porque en este caso si fuera un aeroplano, este caería debido a una acción gravitatoria del mismo y se estrellaría contra el suelo. Es un ejemplo muy sencillo y clásico que podríamos darlo como ejemplo. Por consiguiente, si el cuerpo estaría en reposo, podríamos definirlo de la siguiente manera. Un cuerpo está en reposo cuando mantiene una posición invariable en el espacio respecto de un punto de referencia a través de un cierto tiempo. Obviamente, cualquier cuerpo que nosotros podamos observar, por ejemplo, una maceta sobre una mesa, se va a mantener en reposo, invariable en su posición respecto al tiempo, y que en ningún momento va a adquirir un desplazamiento. Si se va a mover esa maceta, obviamente es porque se le aplicó una fuerza, ¿sí? Capaz más que podría haber sido otro ejemplo como un automóvil que está quieto, también se encuentra en reposo y va a adquirir movimiento cuando empieza a funcionar el motor y empieza a ejercer un desplazamiento de esa posición inicial hasta otra posición final, lo cual describiría que hubo un desplazamiento, y entonces uno puede decir que el cuerpo pasó del reposo al movimiento. Bien, ahora dentro de lo que es movimiento, dentro de lo que es el movimiento y el reposo, tenemos que entender entonces el concepto de trayectoria. ¿Qué es una trayectoria? Las trayectorias son las distintas posiciones que un cuerpo va ocupando a través del tiempo. Los cuerpos pueden realizar diversas clases de trayectorias. Por ejemplo,
las trayectorias rectilíneas, parabólicas, circulares, elípticas, irregulares, etc. ¿Sí? Obviamente, el movimiento, las distintas posiciones que un cuerpo va ocupando a través del tiempo, también va a depender del sistema de referencia, cómo lo estemos observando. Entonces, ¿qué es un sistema de referencia? Un sistema de referencia es un punto o un cuerpo con respecto al cual se describe el movimiento de un cuerpo. ¿Sí? Entonces, diremos que un cuerpo está en movimiento respecto a un sistema de referencia cuando a medida que transcurre el tiempo cambia la posición del cuerpo respecto al sistema de referencia. En caso contrario, diremos que el cuerpo está en reposo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo observo la trayectoria de un cuerpo, que lo voy a representar de un punto, como un punto, en una posición A para ir a una posición B, la línea de punto es la que me describe lo que se llama trayectoria. En este caso sería una trayectoria de manera parabólica o curvilínea. Si el cuerpo describe un movimiento cuyo desplazamiento es de manera circular o casi circular, la trayectoria sería circular. Otro tipo de trayectoria sería el de movimientos elípticos, ¿sí? El ejemplo más clásico que uno tiene de movimientos y trayectorias elípticas es la rototraslación de nuestro planeta Tierra alrededor del Sol. Ojo, el Sol no se encuentra en el eje, en el centro de la elipse, sino que se encuentra cerca de uno de los focos de los extremos. Es una parte de la matemática que ustedes lo pueden observar cuando ven cónicas, cuál es la diferencia entre foco y vértice, ¿sí? A manera de criterio de comparación. También tenemos las trayectorias rectilíneas. Un cuerpo se desplaza de manera recta para ir de un punto A otro punto B, ¿sí? Y obviamente trayectorias irregulares. Yo lo hice ya prácticamente con lapicera, de manera irregular, donde son trayectorias irregulares. El ejemplo clásico que podríamos nombrar acá es, por ejemplo, el movimiento de un mosquito, de una mariposa, de un insecto, ¿sí? Como puede ser también, si es visto desde arriba, un leopardo cazando una gacela, donde el movimiento de correr a la presa hace movimientos irregulares y las trayectorias son distintas hasta lograr alcanzar a la presa. Y obviamente es una trayectoria y es parte del estudio de la cinemática. Y con respecto al punto de referencia, me refería a lo siguiente: si yo lo represento mediante los ejes de coordenadas, en vez de decir el eje coordenada Y, el eje coordenada X, lo tomo como los cuadrantes prácticamente de las coordenadas en una brújula, norte, sur, este, oeste, podríamos decir lo siguiente: que el punto de referencia, si fuera el centro de la misma, sería nuestra casa. Podríamos decir como ejemplo que si se desplazó 2 cuadras hacia el este, luego subió 1 cuadra hacia el norte, se desplazó 2 cuadras más hacia el este, avanzó 2 cuadras más hacia el norte y luego avanzó 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadras hacia el oeste y luego bajó hacia el sur 1, 2, 3, 4 cuadras. Podríamos decir que eso es una manera también de representar el movimiento de un cuerpo mediante la simplificación de puntos, y que desde los aspectos matemáticos se podrían ver con valores matemáticos, teniendo en cuenta los valores negativos, ¿sí? en los ejes coordenada X y en los ejes coordenada Y, que serían los negativos de este sector y de este sector, pero podría verse de distintos aspectos. En términos generales, es lo que podríamos tener en cuenta como movimiento y cómo describir el movimiento de un cuerpo. Ahora, por ejemplo, matemáticamente, sobre el eje coordenada Y, voy a hacer significar la distancia, y sobre el eje coordenada X, el tiempo en minutos, ¿sí? ¿Qué es lo que
tengo acá simplificado. Por ejemplo, partir desde mi casa para acompañar a un niño a llevarlo hasta la escuela. Entonces, prácticamente, ¿cuánto tardaría? Según esta gráfica que va en concordancia con el pequeño esquema, desde la casa hasta la escuela son aproximadamente 10 minutos. Pero ¿cuál es la distancia? La distancia recorrida. Bueno, la distancia recorrida, a medida que transcurría el tiempo, ¿qué pasaba con las cuadras? A 1 cuadra, a 2 cuadras, a 3 cuadras, a 4 cuadras, a 5 cuadras de la casa. La escuela se halla a 5 cuadras de la casa y tardé 10 minutos en recorrerla. ¿Qué significaría esta horizontal? Esta horizontal significaría que yo como persona, si acompañé a un niño hacia la escuela, me habré quedado unos minutos esperando hasta que entre, asegurándome obviamente que entre a clase. ¿Y cuánto tiempo me habré quedado? Y bueno, la distancia de la horizontal, como estoy a 5 cuadras, que todavía represento la escuela donde me estoy ubicando, entonces podríamos decir que me encontré a 2, 4, 6. Me quedé esperando 6 minutos hasta que logre entrar al colegio y asegurarme de que va a estar en clase. Y obviamente fíjense en un detalle. ¿En cuántos minutos regresé a la casa? En 2 minutos. ¿Sí? Porque acá dice el tiempo en 2 minutos. En 2 minutos recorrí 5 cuadras de vuelta. Entonces, esta es una manera también representativa de describir movimientos de un cuerpo que lo hace a través de un determinado tiempo mediante representaciones matemáticas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si ahora la expresión matemática está representada mediante gráficas lineales, ¿sí? Y en este caso tengo de nuevo sobre el eje de coordenada Y la distancia y sobre el eje de coordenada X el tiempo. Cada una de estas rectas sería la rapidez. Ahora, la rapidez, ¿para llegar a dónde? Hacia un cierto punto, de un punto A, por ejemplo, desde la casa, a un punto B. Ahora, según estas gráficas de estas tres rectas, ¿cuál representará más rápido? ¿Quién fue más rápido si fueron 3 personas? 3 personas con distintas rapidez. La pregunta es, ¿cuál de las 3 representa que fue más rápido hasta la escuela? Desde la casa hasta la escuela. Y bueno, una manera práctica de hacer es lo siguiente. Por ejemplo, dijimos que si esto representa minutos, 2 minutos, 4, 6, 8, 10, supongamos eso, y la distancia dijimos que es de por cuadras. En 1 cuadra, en 2 cuadras, 3 cuadras, 4 cuadras, 5 cuadras. ¿Sí? La distancia expresada en cuadras. Estoy dando un ejemplo abstracto porque tendría que estar expresado las cuadras, por ejemplo, en metro o quizás en kilómetro. Y el tiempo en este caso, en minutos. La pregunta es, ¿cuánto minuto tardo en recorrer 5 cuadras? Pero ¿cuál de ellos representa la trayectoria, la rapidez con mayor velocidad, podríamos decir, de la manera de comprensión? Una de las recomendaciones es la siguiente: elegir un tiempo por ejemplo, voy a elegir el de 4 minutos y proyectar una línea de punto hasta interceptar la gráfica de estas 3. El punto A, el punto B y el punto C. Y me voy a dar cuenta de lo siguiente. ¿Sí? El punto A hizo esa distancia en 4 minutos. El punto B
hizo esa distancia. El punto C hizo esa distancia en cuadras, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir? En 4 minutos, ¿cuánto recorrió la persona 1? ¿Cuánto recorrió la persona 2? ¿Cuánto recorrió la persona 3? En el tiempo de 4 minutos, aproximadamente, la persona 1, si consideramos que caminó, ni siquiera llegó a alcanzar una cuadra de distancia en 4 minutos. La persona 2 alcanzó una cuadra y media caminando en 4 minutos. La persona 3, ¿cuánto alcanzó? 3 cuadras. Entonces, gracias a este ejemplo, solamente con la idea de proyectar una línea vertical y hacer la unión de esos puntos, podemos comparar las distancias recorridas, podemos describir quién es el más rápido. El más rápido entonces es el número 3, porque en 4 minutos recorrió aproximadamente 3 cuadras. En cambio los otros en 4 minutos hicieron una cuadra y media y la persona número 1 ni siquiera llegó a alcanzar la cuadra de distancia. O sea que más rápido lo hace el 3. Entonces esto es una característica para tener en cuenta. Bien, vamos a describir entonces qué diferencia hay entre la rapidez y la velocidad. La rapidez es el módulo del vector velocidad. Es una cantidad escalar. No tiene dirección ni sentido. La rapidez en cualquier instante se conoce como rapidez instantánea. La rapidez promedio se puede expresar mediante esta pequeña fórmula. Rapidez promedio es igual a la distancia total recorrida sobre un intervalo de un tiempo empleado. Bien, prestemos atención. La rapidez es el módulo del vector velocidad. Ojo, la rapidez no es un vector, es solamente el módulo, el valor numérico, qué tan rápido recorrió esa persona, por ejemplo, desde la casa hacia la escuela. ¿Es una cantidad escalar? Sí, porque es una magnitud escalar. No tiene dirección ni sentido. Perfecto, no tiene dirección ni sentido porque no es vectorial, no me está indicando hacia dónde va la rapidez. Obviamente, estamos analizando el marco teórico de rapidez, no tiene dirección ni sentido. Si nosotros hubiéramos dicho que la escuela se ubica al norte de la casa, ahí sí podríamos haber hecho una representación gráfica que es una magnitud de tipo vectorial. En este caso, dijimos qué tan rápido va desde la casa hacia la escuela, sin especificar en qué dirección se encuentra. Bien, una vez que tenemos esto, podemos saber entonces cómo se calcula una rapidez promedio mediante la distancia recorrida en un intervalo de tiempo empleado. Entonces, la rapidez promedio es muy distinta a la rapidez instantánea. La rapidez promedio prácticamente se calcula haciendo una suma de dos distancias que lo hizo en un determinado intervalo de tiempo y dividirlo por el tiempo empleado, ¿sí? En cambio, la rapidez instantánea es en ese dado instante cuando se desplaza la persona. Es aproximadamente como decir un momento de sacarle una fotografía a una persona que está caminando y ese es el momento, el instante que es considerado como rapidez instantánea. Si fuera un automóvil se podría ver la detención de un auto de manera en cámara fotográfica, ver el velocímetro en ese momento a qué rapidez vas, si figurando la aguja del velocímetro, por ejemplo, a 40 km por hora. Por consiguiente, la rapidez describe qué tan aprisa se desplaza un cuerpo u objeto, pero la velocidad no dice qué tan aprisa lo hace y en qué dirección y sentido. Por consiguiente, rapidez y velocidad tienen distintos significados, ¿sí? Rapidez y velocidad tienen distintos significados, ¿sí? La rapidez es una cantidad escalar,
es el módulo del vector velocidad, y en cambio la velocidad es una magnitud de característica vectorial que también me dice la rapidez, qué tan aprisa lo hace, pero me está indicando a qué dirección y con qué sentido lo hace. Bueno chicos, es todo por este momento y recomendación, frenen el video, copien si es necesario y luego las dudas las sacamos en una charla, debate en el aula. Muchas gracias por ver el video y nos estaremos viendo. Hasta luego.